Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Gracias a Dios por un nuevo día más que nos permite conectarnos nuevamente, dándole gracias a Dios por este medio que nos permite poder llegar a sus casas. Recordemos algo que siempre le decimos, la iglesia es importante que sea participativa, que pueda hacer expresión del Señor donde quiera que esté y obviamente que cada vez que tengamos la oportunidad o el tiempo de reunirnos sea un tiempo para poder compartir y ser incrementado como cuerpo y nutrirnos unos a otros. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este nuevo día y sé que vamos a terminar esta enseñanza, esta serie de tres enseñanzas que hemos empezado pero que queremos culminar el día de hoy. Sabemos que va a ser un tiempo de gran edificación para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias a ti, Dios. Gracias, papá, por amarnos y por bendecirnos en Cristo, Dios. Gracias, Señor, porque cada día podemos decir que tus misericordias son nuevas cada mañana, Dios. Te bendecimos a ti, Padre. Te damos gloria y honra, papá. Señor, oramos en el nombre de Cristo, Señor, por aquellas personas que aún no te conocen, Padre, para que por la gracia y la obra de tu Espíritu Santo pueda producir en ellos un nuevo nacimiento, una nueva vida, Padre, para que puedan conocerte, para que se puedan acercar a ti, no como un Dios que propicia una religión, no como un Dios que está airado con ellos, Señor, sino que puedan conocerte a ti como ese Dios de amor, ese Dios de gracia, que a pesar de cualquier circunstancia o cualquier situación que esté viviendo, puede entender, Señor, que tú estás presto para levantarle, para ayudarle, para hacerle un hombre conforme a la imagen y semejanza tuya, Dios, en el cual se lleva a cabo el propósito tuyo, Dios. Padre, gracias, Señor, por tu iglesia, Señor, por aquellas personas que son instruidas y formadas en ti, Señor, porque reciben tu palabra, Señor, no para tener un conocimiento más, sino para ponerla por obra, Dios. Bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gloria, honra y alabanza, Dios. Donde quiera que este mensaje llegue, Señor, oramos para que pueda impartir un mayor crecimiento de la vida de tu Hijo en ellos, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu cuidado, Señor, en cada uno de nosotros, Dios. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gloria y honra a ti, Padre. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, eh, bueno, esta es la tercera enseñanza que estamos dando con respecto a el tema que hemos titulado La pérdida que se convierte en ganancia. Recordemos, es la tercera parte. Y quiero que me presten toda su atención porque vamos a hablar precisamente de algo que considero que es muy importante para culminar este tema. Miren, la Biblia está llena de ejemplos de personas que de una u otra forma conocieron a Dios y vivieron de tal manera que su vida fue un ejemplo en el transcurso de su día, de toda su vida. ¿Sí? Vemos personas que Dios llamó y estas personas mantenieron fieles al llamado de Dios y precisamente aún en sus últimos días pudieron llevar a cabo lo que Dios se había propuesto con ellos. Pero también la Biblia nos enseña y nos muestra ejemplo de otras personas que conociendo a Dios en algún momento de la vida se llegaron a apartar, ¿sí? Se llegaron a apartar, pero con el pasar del tiempo estas personas pudieron entender de que su vida solo tenía sentido cuando estaban rendidas a la voluntad de Dios. Entonces, demos cuenta, dos clases de personas. Unos que han conocido a Dios, pero que nunca fallaron en su fidelidad, en su devoción y en su servicio a Él. Otros que conociendo a Dios por alguna circunstancia se alejaron de Él, pero que con el pasar del tiempo pudieron reconocer que solamente su vida tenía sentido en las manos de Él. Pero también la Biblia nos muestra ejemplo de otro tipo de personas que decidieron vivir a expensas de su propia voluntad y no vivir de acuerdo a lo que Dios había determinado con ellos. En pocas palabras, Dios se dio a conocer a ellos, pero ellos nunca atendieron la voz de Dios. Entonces, aquí quiero hacer una pregunta y es, ¿con cuál de estas clases de personas se puede identificar usted en este momento? Aquellos que conocieron a Dios y mantienen una devoción firme, una devoción leal a Él, que a pesar de cualquier circunstancia, su servicio, su entrega a Él es continuo,
o posiblemente está en el grupo de aquellas personas que conociendo a Dios una vez se alejaron, pero hoy están volviendo a restaurar nuevamente esa comunión con Él. O de pronto es aquellas personas que ha escuchado hablar de Dios, pero no ha atendido el mensaje de Él. Hoy es un día propicio. Hoy es un momento apropiado para que usted pueda prestar atención a lo que yo quiero decirle de parte del Señor. ¿Y qué quiero decirle? Precisamente, los que conociendo a Dios y lastimosamente han decidido vivir para no rendir su voluntad a Dios, hoy es el tiempo para que puedan atender esa voz de Dios. Miren, no es mi intención ni cuestionar cómo está viviendo su vida en este momento. Lo que yo sí quiero es que usted pueda entender que su vida y mi vida solamente tiene sentido cuando rendimos nuestra vida y nuestra voluntad a lo que Él quiere con nosotros. Mire, Dios le dijo a la nación de Israel algo. Recordemos algo. Dios llamó a una nación de Israel. Y mire lo que le dice a la nación de Israel en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, mire lo que dice Dios a Israel en aquel momento, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, démonos cuenta, Dios llama a una nación y les dice algo específicamente. Si ustedes atienden mi voz, prestan sus oídos para lo que yo les quiero enseñar, ustedes van a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero Jesús le dice algo más a sus discípulos. Mire lo que le dice Jesús a sus discípulos, Juan capítulo 5, 15, perdón, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Porque qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Dese cuenta, Dios a la nación de Israel le dice algo. Ustedes van a ser gente santa, van a ser un reino de sacerdotes, siempre y cuando atiendan lo que yo les digo. Jesús les afirma nuevamente a los discípulos, diciéndole, mire, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y quiero que tengan claro algo, ustedes separados de mí, nada pueden hacer. Ahora, los apóstoles continuamente le recordaban a la iglesia también algo al respecto. Quiero que miremos lo que el apóstol Pedro, le decía a la iglesia también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Esto hace parte de la introducción a lo que vamos a hablar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pedro le dice a la iglesia, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire, Pedro, está reconociendo algo. Uno, Dios les ha llamado, pero les ha llamado para que vivan de acuerdo a lo que Él estableció para sus vidas. Y como dice, que así dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en alguna manera de vivir, sino en toda vuestra manera de vivir. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, dice, Efesios capítulo 5, verso 15. Efesios 5, 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Siempre el llamado de Dios a las personas a las cuales Él se dio a conocer
les llamó a vivir de manera diferente. Y alguien dijo muchas veces que lo que comienza mal, termina mal. Otros dicen, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Pero voy a decirles algo, el pasado o presente de una persona no determina lo que ella puede ser en el futuro cuando rinde su vida a Dios. Repito, el pasado o el presente de una persona no determina lo que ella puede ser en el futuro cuando rinde su vida a Dios. Miren, muchos comenzaron bien y han terminado mal. Y esto nos enseña la historia de la vida. En la vida práctica nosotros podemos conocer personas que comenzaron bien, pero que terminaron mal. Otros comenzaron mal y terminaron bien. Entonces, ¿qué podremos decir con respecto a esto? En la vida no podemos menospreciar el poder de la gracia de Dios. Cuando una persona decide implorar el favor de Dios a su vida, la gracia de Dios siempre está presta allí para levantarle. No podemos creer que lo que comienza mal va a terminar mal, ni tampoco que lo que comienza bien va a terminar bien. Necesitamos continuamente implorar la misericordia de Dios, y cuando esto sucede, no importa cómo estemos viviendo en este momento, la gracia de Dios y la misericordia de Dios tiene el poder precisamente para hacernos una nueva criatura, una nueva creación y poder caminar de acuerdo a lo que Dios determinó con nosotros. Y quiero que miremos Segunda de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer harta Biblia. Así que yo les invito a que apunten estos textos y presten toda la atención que les voy a poder compartir aquí algo. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 18. Y vamos a hablar de la historia de un hombre que aparentemente en lo que nosotros vamos a leer, decimos, este hombre definitivamente pudo haber sido o es lo peor. Dice lo siguiente, voy a leerles la versión Dios habla hoy, que me gusta esta versión. La versión Dios habla hoy dice lo siguiente, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Epsiba, pero sus hechos fueron malos ante los ojos del Señor, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que Ezequías, su padre, había destruido. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Además, adoró y rindió culto a todos los astros del cielo. Construyó altares en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho que sería la residencia de su nombre en Jerusalén. Levantó otros altares en los dos atrios del templo del Señor y los dedicó a todos los astros del cielo. Dice, además hizo quemar a sus hijos en sacrificio, practicó la invocación de espíritus y la adivinación, y estableció el espiritismo y la hechicería. Tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor que acabó por provocar su indignación. También colocó una imagen de acera en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón, este templo en Jerusalén que he escogido entre todas las tribus de Israel, será para siempre la residencia de mi nombre. Ahora dice, no volveré a arrojar a los israelitas de la tierra que di a sus antepasados, con tal de que cumplan y practiquen todo lo que les he ordenado y todas las enseñanzas que les dio mi siervo Moisés. Pero mira lo que dice el versículo 9, pero ellos no hicieron caso. Por el contrario, Manasés los llevó a actuar con más perversidad que las naciones que el Señor había aniquilado ante los israelitas. Por lo tanto, el Señor habló por medio de sus siervos los profetas y dijo, por haber cometido Manasés tantas infamias
y por ser su maldad mayor que la de los amorreos que hubo antes que él, ya que ha hecho que Judá peque con sus ídolos. Yo, el Señor, el Dios de Israel, declaro: voy a acarrear tal desastre sobre Jerusalén y Judá que hasta le van a doler los oídos a quien lo oiga. Mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria y a la descendencia de Acab. La voy a dejar limpia, pero cuando se limpia un plato y se pone boca abajo. En cuanto al resto de mi pueblo, lo abandonaré y lo entregaré en manos de sus enemigos para que sean saqueados y despojados por ellos, porque sus hechos han sido malos ante mis ojos y me han estado irritando desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta el presente. Dice: además de los pecados que Manasés hizo cometer a Judá y de sus malas acciones a los ojos del Señor, fue tanta la sangre inocente que derramó en Jerusalén que la llenó de extremo a extremo. El resto de la historia de Manasés y todo lo que hizo y los pecados que cometió está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió, lo enterraron en el jardín de su palacio, en el jardín de Usa. Después reinó en su lugar su hijo Amón. Démonos cuenta algo. La Biblia jamás nos va a ocultar las fallas, los pecados que cometieron hombres que en su momento Dios había determinado llevar a cabo un propósito en sus vidas. Siempre se va a llevar memoria de lo que se hace. Y Dios sabe lo que cada persona hace aquí en la tierra. Y mire lo que dice con respecto a Manasés. Dice que él reinó desde los 12 años. ¿Y cuánto duró en su reinado? 55 años. 55 años. Ahora, desde el inicio de su reinado, dice la escritura que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo imágenes a las cuales le rindió culto. Llevó a la nación de Israel y a Judá a la idolatría. Promovió la adoración a los astros. Profanó el templo que Dios había escogido para que Dios fuera adorado únicamente allí. Produjo que el mal llegara a una nación que Dios había escogido. Y déjeme decirle algo. El propósito de Dios siempre será bendecir al hombre. Pero por causa de lo que el hombre hace, Dios no puede bendecirle. Dios no podrá, digamos, glorificar su nombre en medio de un hombre o de una nación que decide darle la espalda a Dios. Manasés promovió la hechicería. Manasés promovió el culto a los astros. Manasés promovió la idolatría. Entonces, cuando hay idolatría, cuando hay hechicería, cuando se adora lo que no es, no podemos esperar nosotros que Dios bendiga nuestras vidas. Al contrario, los ojos de Dios se indignan al ver que nosotros lo que hacemos con estos hechos es darle la espalda a Él. Ahora, si nosotros nos quedamos con esta lectura nomás, podemos llegar a una conclusión de que este hombre nunca reconoció la autoridad de Dios en su vida. Pero dése cuenta que los últimos versículos dicen que los demás hechos y todo lo que hizo Manasés están en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ahora, el mal que de este rey fue mucho, mucho más de lo que quedó registrado en las escrituras. La Biblia habla lo que este hombre hizo. Pero si ustedes van a Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 al 20, allí va a ver un poco más lo que sucedió con Manasés. Démonos cuenta, hizo lo malo ante los ojos del Señor. 55 años fue el reinado de él. Pero lo que yo le digo, no nos podemos quedar solamente con lo que dice Primera de Reyes. Podemos ir a Segunda de Crónicas, capítulo 33,
versículo 1 al 20. Allí vamos a encontrar la otra historia con respecto a Manasés. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 al 20. $33 del 1 al 20. No la vamos a leer toda por cuestión de tiempo, pero sí nos vamos a centrar en algunos textos que posiblemente no decían en el libro de Reyes. Dice en el versículo 10. El Señor habló a Manasés y a su pueblo. ¿Pero qué dice? Pero no le hicieron caso. Podríamos, si nos quedamos con la historia de Primera de Reyes, podríamos decir que Dios nunca le habló y que por que por eso Manasés nunca volvió su corazón a Dios. Pero en el libro de Crónicas nos deja ver algo claro. Dios siempre ha querido tener cercanía con el hombre. Dios, dice la Escritura, que Él no desea la muerte de un pecador. Al contrario, Él desea que todas las personas vuelvan su corazón a Dios. El anhelo de Dios es que todas las personas puedan conocer a Dios y puedan vivir de acuerdo a lo que Él quiere para sus vidas. Pero el versículo 10 nos dice, el Señor habló a Manasés, pero ellos, y a su pueblo, perdón, dice, pero no le hicieron caso. Dice, por eso el Señor trajo contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, quienes apresaron con ganchos a Manasés y lo sujetaron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Aquí nos está ampliando un poco más, perdón, aquí nos está ampliando un poco más el panorama con respecto a esto. Manasés, a causa de su pecado, Dios permitió que el ejército de Babilonia tomara preso a este rey y lo llevaron, dice, con ganchos y lo sujetaron con cadenas. A los reyes en aquel entonces les ponían una argolla en la oreja, le amarraban una cadena y los llevaban así jalados, los amarraban con cadenas los pies y las manos. Des en cuenta algo, la vergüenza que este rey tuvo que pasar por causa de vivir una vida contraria a lo que Dios quería con él. Dios habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por causa de esto, Dios permitió que el rey de Babilonia tomara cautivo al rey Manasés. Pero mire lo que dice la escritura con respecto en el versículo 12. Pero cuando se halló en aflicción, hablando de Manasés, invocó al Señor, su Dios, y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Wow. Esto me deja ver que a veces lastimosamente las circunstancias difíciles pueden quebrar el corazón de una persona para que reconozca quién es Dios. Y déjeme decirle algo, Dios no está esperando que usted pase situaciones difíciles para que reconozca quién es Dios en su vida. Dios no está esperando una quiebra financiera en usted, no está esperando una separación, no está esperando una enfermedad para que usted vuelva su corazón a Dios. Si posiblemente todo esto ha venido a su vida, puede ser más el resultado de sus propias acciones. O alguna circunstancia de la vida, el Señor le ha permitido para llamarle la atención a usted y que usted pueda entender que necesita precisamente volver su corazón a Dios. Y dice que cuando se halló en aflicción, invocó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Dice, y cuando oró,
Dios lo atendió, escuchó sus súplicas e hizo que volviera a Jerusalén a hacerse cargo de su reino. Mire, déjeme decirle algo. Dios desea restaurar la vida de cualquier persona. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando la persona reconoce que necesita de Dios. Cuando la persona definitivamente invoca el nombre del Señor. Cuando reconoce quién es Dios y quién es ella realmente sin Dios. Dice, entonces comprendió Manasés que el Señor es Dios. Después de esto, Manasés reconstruyó la ciudad de David al oeste de Gihón, una muralla exterior que pasaba por el arroyo y llegaba a la puerta de los pescados para luego rodear a Ofel. La hizo de mucha altura. También puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Además, quitó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, y así como todos los altares paganos que había construido en el monte del templo y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Verso 16. Después reparó el altar del Señor, ofreció en él sacrificios de reconciliación y de acción de gracias, y ordenó a Judá que diera culto al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, dice la escritura que el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los altares paganos, aunque los dedicaba al Señor, su Dios. Ahora, el resto de la historia de Manasés y su oración a Dios y las declaraciones que los profetas les hicieron en el nombre del Señor, Dios de Israel, están en las crónicas de los reyes de Israel. Su oración y la respuesta que recibió, todo lo relativo a su pecado e infidelidad y a los sitios donde construyó santuarios en los lugares altos y donde puso las imágenes de acera y los ídolos antes de humillarse ante Dios, están escritos en las historias de los profetas. Cuando murió, dice nuevamente, lo enterraron en el jardín de su palacio y que después reinó su hijo Amón. Mire, Manasés, podemos ser conscientes de algo, derramó mucha sangre inocente, entre ella la vida de sus hijos, la cual sacrificó ante un Dios pagano, donde llevó a una nación a la idolatría, y todo aquel que se oponía en aquello que él había determinado en aquel entonces eran enemigos de Manasés. Tanto así que se dice que los profetas que estuvieron hablando en el nombre del Señor fueron Joel, fue Oseas, fue Nahum, fue Habacuc y fue Isaías. Ellos llevaron mensajes de parte de Dios a Manasés. Ahora, les quiero leer algo con respecto a la historia que registra el historiador Josefo con respecto al rey Manasés. Mire lo que dice. Su desprecio por Dios llegó a tales extremos que condenó a los más virtuosos de los hebreos a una muerte cruel sin perdonar ni aún a los mismos profetas. Dese cuenta cuál era la dureza de corazón de un rey en aquel momento. Dice que era tanta la maldad que mató a personas inocentes y sin perdonar aún a los mismos profetas del Señor. Todos los días, dice el historiador Josefo, todos los días había degüellos, de tal manera que la sangre corría por Jerusalén. Dice, indignado Dios por estos hechos, envió un profeta, probablemente Isaías, al rey y al pueblo, por cuyo intermediario les advirtió de que iban a sufrir las mismas calamidades que sufrieron los israelitas al ofenderlo. No dieron fe a las palabras para escapar del mal futuro. Sin embargo, los hechos comprobaron que eran verdaderas las profecías. Según la tradición hebrea, Manasés hizo que aserraran a Isaías en dos, como alude Hebreos capítulo 11, versículo 36 y 37.
Démonos cuenta, se dice que Manasés hizo que el profeta Isaías fuese aserrado en dos, como lo habla Hebreos capítulo 11, versículo 36 y 37. Mire, imagínense tanta la maldad de este hombre, que alguien viene a hablarle en el nombre de Dios y lo que hace es cogerlo, amarrarlo y con una sierra partirlo en dos. Uno podría decir, este hombre definitivamente no tiene perdón de Dios. Hebreos 11, 36 al 37 dice lo siguiente: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Otros fueron aserrados por la mitad. Lo que uno puede encontrar dentro de la historia, porque la Biblia no registra cómo murió el profeta Isaías, pero hay historiadores, hay hombres, hay escritos que hablan de que la muerte de Isaías fue esta: partido en dos por mano del rey Manasés. Hasta aquí podemos llegar a pensar que definitivamente este hombre no tiene perdón de Dios. Pero voy a decirles algo, como he titulado estas enseñanzas: la pérdida que se convierte en ganancia. ¿Y cuando una pérdida se convierte en ganancia? Cuando dejamos de mirar lo que hemos hecho y decidimos invocar la misericordia de Dios. Cuando este hombre Manasés decidió dejar de mirar lo que había hecho y comenzó y decidió invocar la misericordia de Dios, allí lo que había perdido se iba a convertir en ganancia para él. No hay pecado tan grande que Dios no perdone, ni corazón tan endurecido que no pueda ser transformado por la gracia de Dios. Mire, a veces a nosotros nos queda fácil cuestionar que como un violador, que como una persona que comete tal pecado, que como tal persona hace esto, pueda Dios perdonarla. Pero mire, no hay pecado tan grande que Dios no perdone, ni corazón tan endurecido que no pueda ser transformado por la gracia de Dios. La Biblia nos deja claro un ejemplo de un hombre que aparentemente uno podría decir no tiene perdón de Dios. Es más, hay un texto bíblico que yo a veces creo que esta profecía iba para Manasés. Mire lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Versículo 18 al 20. Versículo 1, perdón. Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. De verdad que a veces nos queda fácil a nosotros cuestionar a quién Dios debe perdonar y a quién no. Pero no nos corresponde a nosotros hacer esto. Que el Señor nos guarde a nosotros de juzgar y de creer que una persona merece el infierno y que una persona merece la salvación. Todos necesitamos ser reconciliados con Dios. Todos. Y mire lo que dice Isaías 1, 18 al 20. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve blanca, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Mire, no es Dios quien castiga al hombre, sino que son sus propias acciones las que hacen que las consecuencias le alcancen. No es Dios castigando al hombre, sino son las mismas acciones
que él cometió que hacen que las consecuencias les alcancen. Doy el ejemplo, una persona que fuma toda su vida y con el pasar del tiempo, esta persona tiene cáncer, termina en un hospital. Pregunto, ¿es Dios mandándole un cáncer para que esta persona atienda la voz de Dios? No, son sus acciones, sus malas acciones, las que hicieron que las consecuencias le alcanzaran. Una persona que dedica su vida a vivir a expensas de su propia voluntad, haciendo lo que bien le place, tarde o temprano, la cuenta de cobro le ha de llegar. No porque Dios esté enviándole el mal, porque Dios no envía mal a nadie, y mucho menos para hacer que esta persona se vuelva Dios. A veces creemos esto, pero la Biblia deja claramente que fue lo que Manasés hizo. Todo esto hizo que Dios no pudiera guardarle, no pudiera bendecirle, no pudiera protegerlo a causa del mal que este hombre estaba haciendo. Y es imposible, mire, es imposible que si yo conozco de Dios y decido vivir a mi propia voluntad, no puedo clamarle a Dios que guarde mi vida cuando yo estoy haciendo todo lo contrario a lo que le agrada. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre va a orar en la vida de nosotros. A veces las consecuencias van a quedar. Entonces, Dios no es quien castiga el mal en el hombre. Son sus propias acciones las que hacen que las consecuencias les alcancen. Romanos capítulo 5, verso 20. Mire lo que dice. Romanos capítulo 5, verso 20. Pero la ley se introdujo para el que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Démonos cuenta, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios siempre ha sido dispensada hacia el hombre. Lastimosamente, el hombre siempre ha sido empecinado en vivir a expensas de su propia voluntad. Mire, la gracia de Dios fue manifestada en Cristo. No desechemos esta gracia por creer que todo lo tenemos bajo control. Manasés en un momento creyó que todo lo tenía bajo control, que él podía hacer y deshacer, pero tarde o temprano la cuenta de cobro tiene que llegar a la vida de esta persona. Y llegó. Y por eso decía cuando comencé esta enseñanza, la Biblia nos deja ver ejemplos de hombres y mujeres que vivieron una vida fiel e íntegra a Dios y nunca se apartaron de la voluntad de Dios. Pero también nos deja ver hombres y mujeres que conociendo a Dios por alguna circunstancia se apartaron, pero que luego reconocieron que separadas de Dios nada podían hacer. Pero otros que lo que han escuchado a Dios, lo que han hecho es darle la espalda a Dios, vivir a expensas de su propia voluntad. Y déjeme decirle, nuestras acciones para hacer que las consecuencias nos alcancen en algún momento de la vida. La Biblia dice, y es clara, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y déjeme decirle algo con respecto a la gracia. La gracia no es una dispensación. La gracia no es una doctrina. La gracia no es un tema para discutir o para debatir. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es Cristo mismo. Y así lo dice Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Entonces, la gracia ni es una dispensación, ni es una licencia para pecar, ni es un tema para debatir, ni es una doctrina que podemos enseñar. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Mire lo que dice.
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es lo que se manifestó para salvación a todos los hombres? La gracia de Dios. Y esta gracia es Cristo. Pero mire lo que hace Cristo o la gracia en nosotros, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa, justa y piadosamente. Mire, dejemos de engañarnos y de decir que estamos viviendo para Dios cuando estamos haciendo nuestra propia voluntad. La gracia de Dios siempre nos va a llevar a nosotros a vivir de una forma sobria, de una forma justa y de una forma piadosa. Lo segundo, con respecto a que la pérdida se convierte en ganancia, es cuando nuestro arrepentimiento es verdaderamente genuino. No importa lo malo que hayamos hecho, pero si lo que hicimos nos lleva a implorar la misericordia y el favor de Dios, allí comenzó a haber ganancia en nuestra vida. Pero cuando nuestro arrepentimiento es verdaderamente genuino, allí también comienza a haber ganancia. ¿Y por qué hablamos de nuestro arrepentimiento genuino? Porque muchas personas dicen conocer a Dios, pero siguen viviendo como si no le conocieran. Creen que la experiencia de su vida va a hacer que conozcan más a Dios. Y dejemos de ser necios. Dejemos de ser, perdónenme esta palabra, testarudos, tercos, obstinados, de creer que haciendo mi propia voluntad yo puedo hacer que Dios manifieste más su favor hacia mi vida. Un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino es lo que sucedió en la vida de Manasés. La Biblia dice que él volvió su corazón a Dios. Él quitó los altares y llevó al pueblo a vivir para Dios. Quiere decir que hubo una verdadera conversión. Y esta se evidencia no solamente por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Hay gente que dice, es que yo soy cristiana, es que yo soy hija de Dios. Pero ¿cómo estamos viviendo la fe que decimos profesar en él? Nuestros dichos deben coincidir con nuestros hechos. De lo contrario, nos estamos engañando nosotros mismos. Imagínense que Manasés hubiera dicho, es que yo ya volví mi corazón a Dios, pero sigamos adorando ídolos, sigamos matando gente inocente, no atendamos la voz de Dios. ¿Usted qué pensaría? ¿Que este rey sí se volvió a Dios? No. Los dichos deben coincidir con los hechos. Y la pregunta es, ¿está nuestro corazón rendido cada vez más a la voluntad de Dios? ¿Cada día está nuestro corazón más rendido a la voluntad de Dios? ¿Hemos quitado de nuestra vida aquello que nos impide vivir genuinamente para Él? ¿O todavía tenemos estorbos que nos impiden vivir plenamente para Dios? ¿Nuestra manera de vivir está conduciendo a otros para vivir para Dios? Manasés sí lo hizo. La Biblia dice claramente que llevó al pueblo nuevamente a invocar a Dios. No importa lo malo que haya hecho, pero su vida demostró un genuino arrepentimiento. No es decir, somos cristianos, somos hijos de Dios, somos iglesia, si nuestro vivir todavía es contrario a lo que Dios quiere con nosotros. La gente que lo conoce a usted definitivamente quiere vivir para Dios, o qué tipo de evangelio, qué tipo de fe usted y yo estamos expresando. Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 20. Mire lo que dice.
Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 20. Voy a leerle la versión Dios habla hoy. Jeremías 15, 19 al 20. Entonces el Señor me respondió, si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti y tú no debes volverse a ellos. Mire, si regresas a mí, dice el Señor, volveré a recibirte y podrás servirme. Un hombre que vuelve su corazón a Dios, una persona que vuelve su corazón a Dios, puede nuevamente ser recibido por él y puede servirle a Dios. Dice el profeta Jeremías, si evitas el hablar por hablar y solo dice cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Dejemos de decir que somos lo que no somos. Si realmente somos hijos de Dios, si realmente hemos vuelto nuestro corazón a Dios, debe haber evidencia de que esto es verdad. Muchos dicen Padre Nuestro los domingos, pero actúan como huérfanos el resto de la semana. Lastimosamente son cristianos los domingos, pero el odio, el resentimiento, la venganza, es el amor por las cosas de este mundo, el envolverse en las cosas de este mundo, todavía los sigue, como dicen, cautivando. El versículo 20 de Jeremías capítulo 15, mire lo que dice. Yo haré que seas para este pueblo como un muro de bronce, difícil de vencer. Te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para salvarte y librarte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Hay protección, hay cuidado, hay favor de Dios en aquellos que viven para Dios. No esperemos que Dios nos guarde cuando nosotros hacemos todo lo contrario a lo que Él quiere con nosotros. Lo tercero, la pérdida se convierte en ganancia cuando decidimos vivir el resto de nuestra vida en la perfecta voluntad de Dios. Manasés lo hizo. Hizo todo el mal que pudo haber cometido, tanto así que se dice que fue uno de los reyes más perversos que hubieron en la nación de Israel. Pero un día pudo volver su corazón a Dios, pudo reconocer quién era Dios y decidió vivir el resto de su vida en la perfecta voluntad de Dios. Y déjenme decirles algo, y quiero que me presten atención. Aunque las sombras de nuestro pasado no desaparezcan por completo, la luz de la redención brilla con más fuerza, iluminando nuestro caminar hacia un futuro de esperanza. Mire, a veces lo que nosotros hicimos no se va a olvidar. Puede que queden secuelas de nuestras malas acciones, pero la luz de la redención siempre va a brillar en su vida con más fuerza, haciendo que usted pueda tener mayor claridad y mayor esperanza en aquel que le ha llamado a usted. Dice la escritura, mientras haya vida, hay esperanza. No piense que usted no tiene esperanza de parte de Dios. Tiene esperanza cuando usted invoca el nombre de Dios, cuando usted vuelve su corazón a Dios y cuando decide vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios aún desea completar su buena obra en nosotros. Recuerde lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos. El que esté junto a mí va a llevar mucho fruto, pero separados de mí, nada podrán hacer.
La Biblia dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará y la terminará hasta el día de Jesucristo. Y cuarto, la pérdida se convierte en ganancia cuando reconocemos la grandeza de Dios y la manifestación de su gracia en nosotros. Repito, cuando reconocemos la grandeza de Dios y la manifestación de su gracia en nosotros. Nunca debemos creer que somos lo suficientemente buenos para ser amados por Dios. Mire, Dios es un Dios de misericordia, pero sus acciones, sus malas acciones, algún día podrán alcanzarlo. No porque Dios así lo quiera, sino porque lastimosamente nuestro obstinado corazón va a hacer que las consecuencias nos alcancen. Que nuestra vida definitivamente, cuando conocemos de Dios, pueda brillar de tal manera que otros puedan ver al Cristo que nosotros decimos conocer. Basta ya con decir que somos hijos de Dios, pero seguimos viviendo como hijos del diablo. Perdónenme que les diga esto. Pero Manasés, a pesar de su maldad y de todo su pecado, evidenció un genuino arrepentimiento, una genuina conversión, y tanto así que reconoció la grandeza de Dios y la manifestación de su gracia en él pudo ser visible. Sus acciones comenzaron a evidenciar que había tenido una verdadera conversión con Dios. A Dios, perdón. Hay gente que dice, no, es que yo soy cristiana, es que yo soy hijo de Dios, pero sigue viviendo, sigue haciendo lo mismo que hace antes de conocer a Dios. Y esto es contradictorio. Los dichos y los hechos deben coincidir. Manasés, perdón, pudo reconocer quién era Dios y sus dichos y sus hechos coincidieron. La misericordia y la gracia de Dios se manifiestan por su soberana voluntad y no por nuestros méritos o nuestras propias obras. No es lo que nosotros hacemos que hace que Dios se manifieste. Si Manasés oró al Señor y recibió el favor de Dios no fue porque Manasés oró, sino porque los profetas ya habían sembrado en él de parte de Dios. Usted que me está escuchando, a usted se le está sembrando una palabra de fe, una palabra de esperanza. Esta palabra lo llevará a usted realmente a querer vivir y conocer a Dios. Y ahora les voy a leer algo con respecto a la oración del rey Manasés. La oración del rey Manasés dice que él oró, pero la escritura nos deja ver poco con respecto a este tema. Pero miren, voy a decir algo que encontraba en internet. La oración de Manasés se considera apócrifa, tanto por judíos como católicos y protestantes. ¿Qué quiere decir esto? Que esta oración, como no quedó registrada en las escrituras, no se considera una oración que esté avalada por Dios, según los estudiosos, los eruditos, los que hacen todo este tipo de digámoslo así, de consensos con respecto a este tema. Fue incluida la oración de Manasés en la Vulgata a finales del siglo IV. Inmediatamente después del libro del Segundo de Crónicas aparece la oración de Manasés. La oración fue incluida en la Biblia del Oso en el año 1569 y en la Biblia de Ginebra en el año 1560. Por lo tanto, aparece en los libros apócrifos de la King James, versión 1611. La oración está incluida en algunas versiones de la Septuaginta griega. Y miren cuál fue la oración que hizo el rey Manasés. Dice que consta de 15 versículos. Recordemos, la Biblia no fue escrita ni con capítulos ni con versículos. Así que la voy a leer tal como la encontré. Y allí ustedes van a prestar atención si esta es una oración de un hombre
que llegó a lo profundo, lo más bajo en su vida, pero que un día pudo mirar al cielo para encontrarse definitivamente con el favor y la misericordia de Dios. Dice lo siguiente, la oración de Manasés: oh Señor Todopoderoso, Dios de nuestros antepasados, de Abraham y de Isaac y de Jacob y de sus justos descendientes, tú que hiciste el cielo y la tierra, todo y con todo su orden, quien encadenaste al mar por tu palabra de comando, que confinó lo profundo y que sellaste con tu terrible y glorioso nombre, en quien todas las cosas se estremecen y tiemblan ante tu poder, porque tu esplendor glorioso no se puede aguantar y la cólera de tu amenaza para los pecadores es incalculable. Sin embargo, inmensurable e inalcanzable es tu misericordia prometida. Tú eres el Señor Altísimo, de gran compasión, continuo cuidado y muy misericordioso, y tú te aplacas ante el sufrimiento humano. Oh Señor, de acuerdo a tu gran bondad, tú has prometido arrepentimiento y perdón a los que han pecado contra ti, y en la multitud de tus misericordias tú has designado el arrepentimiento para los pecadores, para que puedan ser salvados. Por lo tanto, oh Señor, Dios de los justos, que has designado el arrepentimiento para el justo, porque Abraham, Isaac y Jacob no pecaron contra ti, pero tú has designado el arrepentimiento para mí, que soy pecador, porque los pecados que he cometido son más en número que la arena del mar. Mis transgresiones son multiplicadas, oh Señor, son multiplicadas. No soy digno de mirar para arriba y ver la inmensidad del cielo debido a la multitud de mis iniquidades. Me siento pesado, como atado con muchas cadenas de hierro, y por eso soy rechazado debido a mis pecados y no tengo ningún alivio, porque he provocado tu cólera y he hecho que lo que es malvado en tu vista, creando abominaciones y multiplicando ofensas. Ahora doblo la rodilla de mi corazón, implorándote tu amabilidad. He pecado, Señor, he pecado y reconozco mis transgresiones. Honestamente te imploro, perdóname. Oh Señor, perdóname, no me destruyas con mis transgresiones. No estés enojado conmigo para siempre, no guardes maldad para mí. No me condenes a las profundidades de la tierra, porque tú, oh Señor, eres el Dios de los que se arrepienten, y en mí tú manifestarás tu bondad, porque indigno, aun como yo soy, tú me salvarás de acuerdo a tu gran misericordia, y yo te alabaré continuamente todos los días de mi vida, porque toda la multitud del cielo canta tu alabanza, y tuya es la gloria para siempre. Amén. Wow, tremendo. Y quiero concluirles diciéndole lo siguiente: no vamos a discutir o a cuestionar si realmente esto fue lo que oró el rey Manasés, pero esto sí nos deja ver algo, que cuando un hombre implora el favor de Dios, cuando un hombre vuelve su corazón a Dios de manera genuina, la gracia, la misericordia y el favor están para atender a esta persona y para restituir en él lo que Dios determinó con ella. La misericordia, debemos estar plenamente convencidos que la misericordia de Dios siempre estará extendida a quien reconoce la necesidad de Dios. Debemos estar plenamente convencidos de que no hay pecado tan grande que Dios no perdone y que el sacrificio de Cristo no pueda quitar. Necesitamos estar plenamente convencidos que nuestras oraciones tienen respuestas cuando las hacemos a un Dios verdadero. Y plenamente convencidos cuando permitimos que su gracia sea quien nos gobierne hasta el último día de nuestra vida. Vamos a ver siempre su favor en nosotros. Manasés pudo ver esto en su vida. Usted puede verlo aún en su vida. No importa lo que esté viviendo, no importa lo que haya hecho. Si es necesario, tómese un tiempo de volver a estudiar, a escuchar esta enseñanza
y dése cuenta cómo el corazón de un hombre, cuando lo vuelve a Dios, Dios siempre va a obrar en favor de esta persona. Qué bueno es ver las dos caras de la moneda con respecto a la vida de un hombre que fue tan malo en sus acciones, pero que pudo volver su corazón a Dios. Y este es el llamado de Dios para su vida. Continuamente, que su corazón permanezca rendido a Dios. Deje de vivir para usted mismo. Deje de vivir para hacer lo que a usted o a la carne le agrada. Decida vivir bajo el favor, bajo la misericordia y bajo la gracia de Dios. La Biblia es clara que el deseo de Dios es completar en nosotros su buena obra. Entonces, démonos cuenta, pérdidas se convierten en ganancia cuando nuestra vida definitivamente se rinde a Dios y se vive para Dios. Esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Me alegra poder conectarme con ustedes, poder darles un mensaje que en las escrituras está allí, pero que a veces nosotros no tomamos el tiempo de leer o de escudriñar las escrituras. Espero que haya sido una enseñanza donde usted pueda compartirla, pueda aprender un poco más de lo que es el favor, la misericordia y la gracia de Dios en su vida. Entonces, un abrazo para todos, muchas bendiciones y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias a ti, Dios, por amarnos y por bendecirnos, Dios. Señor, qué bueno saber que podemos encontrar misericordia, Señor, y pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones, Dios. Qué bueno saber que tú eres un Dios que atiende nuestras oraciones cuando con un corazón contrito y humillado clamamos delante de ti, Dios. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, oramos por aquellas personas que aún no han vuelto su corazón a ti, Padre. Oramos para que tu Espíritu Santo produzca en ellos una genuina conversión, Señor, para que ellas puedan reconocer, Señor, el favor y la misericordia tuya, Señor. Padre, para que, como dice tu palabra, Señor, si tú te vuelves a mí, yo te restauraré, yo te levantaré, dice el Señor. Dice, si hablas lo que es correcto delante de mí, mis palabras estarán en tu boca. Oh Dios mío, Señor, oramos, Padre, para que continuamente nuestro corazón esté rendido a ti, Señor. Gracias, papá, por mostrarnos tu gracia, tu misericordia, tu favor, Señor. Padre, tu gracia que es Cristo revelado, impartido en nosotros, Dios. Señor, permítenos vivir el resto de nuestras vidas en tu perfecta voluntad, Padre. Queremos vivir para ti, Señor. No queremos vivir para nosotros. No queremos vivir para agradar a los hombres, Señor. Porque si agradáramos a los hombres, Señor, no estaríamos siendo siervos tuyos, Dios. Padre, gracias te damos a ti por mostrarnos a través de las escrituras que no importa, no importa el tamaño de nuestros pecados, mayor es la gracia y el favor tuyo para con nosotros, Señor. Quienes volvemos nuestro corazón a ti y reconocemos tu señorío, tu autoridad y tu poder en nosotros, Dios. Gracias te damos a ti, Padre. Bendecimos, Señor, cada persona que se conecta, Dios. Señor, oramos por ellas, Padre, para que donde quiera que estén, Señor, puedan reconocer que te necesitan, Padre. Oramos por aquellas personas que aún no tienen un lugar donde congregarse, Dios. Padre, permíteles que ellas puedan llegar a un lugar donde puedan ser pastoreadas, puedan ser enseñadas y puedan ser edificadas en ti, Padre. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, gracias por sacar este tiempo, por conectarse con nosotros. Les enviamos un abrazo muy especial. Muchas gracias a ustedes por tomarse en este tiempo. Compartan con otros estas enseñanzas, esto que nosotros, por la gracia del Señor, podemos cada día aprender y recibir de parte de Dios. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones.
la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver, cierto, la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Díselo. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Este signo maravilloso de la cruz, preciosa cruz. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. En la cruz canceló todo deber que condenaba mi ser. Oh bendito Señor, gracias por ese sacrificio de la cruz, Señor. Gracias por ese perdón otorgado, por esta puerta abierta a tu amor. Gracias, Señor.